Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos si pueden apagar su micrófono. Por favor, a todos, buenas tardes. Si podrían apagar su micrófono, les agradecemos mucho para que se pueda escuchar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una bienvenida de parte del Centro Universitario de Zacapa, del Instituto de Investigaciones. Agradecemos nuevamente a la maestra Sonia Villatoro, que nos ha facilitado toda la logística y la plataforma para poder realizar estas series de conferencias. El día de hoy tenemos a la doctora Michelle Bustamante, quien es profesora del Centro Universitario e investigadora también de nuestro instituto. Ella pues lleva ya cerca de, bueno, más de 10 años de estar estudiando las aves de Guatemala. Y inició hace poco, o hace más o menos un año, con la organización del Club de Avistadores de Aves de Oriente, que han estado muy activos, visitando diferentes lugares de Zacapa, en la Sierra de las Minas, en la Sierra del Merendón, en el Bosque Seco, y han estado contribuyendo mucho pues, a generar datos de la región. Pues ella nos va a estar hablando hoy de las aves de Oriente. Ella tiene un doctorado en Ciencias Biológicas en Ecología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que ha estudiado también redes de interacciones bióticas de colibríes. Entonces, los dejo con ella. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. sí, perfecto. Sí, ¿Se escucha? se escucha. Muy bien. Ahora no sé si tienen la oportunidad de ver mi video o aún no. No, aún no. Aún no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí. Aló, Michelle. Solo deseo... Sí se escucha, pero no podemos ver tu pantalla todavía. Tal vez si pudieras compartir desde la aplicación. Vamos a ver. Del lado derecho. Sí, pero lo que no logro es Inferior. compartir mi... Gracias, compartir mi video. No sé qué estará pasando. Ustedes me cuentan. Voy a compartirles ahorita mi pantalla. ¿Logran verla? No. ¿Ahora? Ahora sí, ya está cargando. Muy bien. Ok. Ahora sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en mi charla. El día de hoy yo estoy muy contenta porque voy a poder hablarles acerca de este grupo tan hermoso, tan atractivo, pero también tan importante de vertebrados que son las aves. Y como saben, el día de hoy yo voy a hablarles acerca de las aves de la región del oriente de nuestro país. Pero quisiera enfocarme un poco más a las aves que viven en los bosques secos tropicales de Oriente, porque considero que es el hábitat que mejor nos representa y también porque ha sido el hábitat en el que he trabajado un poco más dentro de esta región. Entonces, como ustedes sabrán, la riqueza de aves en Guatemala es sumamente alta. Se han registrado alrededor de 758 especies de aves, y la mayor parte de esas especies son consideradas aves residentes. Son 509 especies que viven en nuestro país y se reproducen en diferentes áreas de nuestro país. Y uno de los mejores representantes más hermosos y más importantes de las aves residentes de nuestro país que habitan en la región de Oriente es el quetzal, el Pharomachus mucinum. Ustedes sabrán que el quetzal es una ave residente de los bosques nubosos de nuestro país y también que visita otros bosques montañosos.
Entonces, en la región de Oriente nosotros tenemos el placer de tener y el gusto, ¿verdad?, de tener el hábitat más grande y mejor conservado de bosque seco, en donde habita la población más grande y saludable también de quetzales. Entonces, en el bosque nuboso, en las partes altas de las montañas, los quetzales pues encuentran todos los recursos que necesitan para alimentarse, para descansar y, por supuesto, como ven ahí, para reproducirse. Y en los bosques de montaña, un poco más abajo en altitud, pues tienen todos los recursos que necesitan para sobrevivir durante su migración altitudinal, que usualmente ocurre a finales del año. También en nuestro país tenemos una enorme diversidad de aves migratorias. Las aves migratorias son aquellas que no viven todo el año en nuestro país, nos visitan únicamente durante alguna época y hemos registrado hasta el momento 240 especies de aves migratorias para Guatemala. Y esta cantidad de aves migratorias es enorme si tomamos en cuenta que Guatemala es un país bastante pequeño. Y si comparamos la cantidad de aves migratorias que hemos podido registrar en otros países de Centroamérica, que por ejemplo no llegan siquiera a 200. También podemos compararlo con la cantidad de aves migratorias que hay en México, que son más o menos 320. Pero imagínense, México es muchísimo más grande. Entonces, un ejemplo de las aves migratorias que podemos observar en nuestro país y también aquí en la región de Oriente es esta chorcha, la chorcha de Baltimore, que se llama Icterus galbula o Baltimore Oriole. Y esta chorcha, al igual que muchas otras especies migratorias, pues visita nuestro país. Al principio comienza a venir más o menos entre septiembre, octubre y noviembre, en lo que conocemos nosotros como la migración de otoño. Y estas aves comienzan a venir a nuestro país con el ánimo de alejarse un poco de sus hábitats reproductivos en el norte, en donde está iniciando el invierno, en donde esas temperaturas tan bajas y esa baja disponibilidad de nutrientes hace que ellos busquen áreas pues más confortables. Entonces, esas aves se quedan algunos meses en nuestro país y después de pasar acá unos 4, 5, 6 meses, comienzan de nuevo a regresar a sus hábitats reproductivos, supuestamente en el norte, más o menos como en marzo y abril. Entonces, imagino que tal vez ustedes tuvieron en este momento la oportunidad de ver a muchas aves que se acostumbraron a verlas durante varios meses y resulta que ahora ya no las vemos, o vemos que comienzan pues a viajar, ¿verdad? Y eso es porque desean regresar a sus hábitats reproductivos. Una de las razones por las cuales aquí en Guatemala tenemos tan alta riqueza de aves migratorias se debe a que en nuestro país convergen 4 rutas que las aves utilizan para migrar. Ya sea que utilicen estas rutas que ustedes ven en diferente color para migrar hacia nuestro país o utilicen únicamente nuestro país y estas rutas para llegar a Sudamérica, que son sus hábitats pues, migratoriales. Entonces, para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene nuestro país en la conservación y pues como hábitat para las aves migratorias, les muestro este mapa generado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. En este mapa ustedes pueden ver la distribución de 117 especies de aves migratorias, todas canoras, y en colores amarillos pueden ver cuando hay menos especies de estas 117 y menos individuos. Y en color ya más moradito, como ven acá, o de color azul, se puede ver cuando hay muchísimas más especies y más individuos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en algún punto Guatemala se torna completamente azul morado. Eso significa que la mayor parte de las especies migratorias de aves que vienen desde el norte y un montón o la mayor parte de los individuos se queda en Guatemala durante varios meses. Eso ha sido importante Guatemala para las aves migratorias porque dependen estas de nuestros hábitats naturales para sobrevivir durante la migración. En Guatemala también hemos registrado varias especies que conocemos como transeúntes. Las especies transeúntes pues visitan nuestro país pero solo de paso. Utilizan nuestro país como una vía para llegar a sus hábitats de migración, usualmente más al sur. Y un ejemplo es esta hermosa ave rapaz, que es el Butios wainsoni, el Swainson hawk. Esta también la podemos observar aquí en la región de Oriente. Tenemos varios registros para la especie, principalmente cerca de Sierra de las Minas.
Pero estos animalitos cruzan en cientos hacia Sudamérica, principalmente por la costa del Pacífico y a través de hábitats de la cadena volcánica. Pero tenemos la dicha también de que algunos individuos utilizan esta región para migrar. Y también en Guatemala tenemos varias especies que les conocemos como vagabundas, especies que hemos tenido registros muy esporádicos y usualmente ocurren estos registros porque las aves, por alguna razón, expanden por alguna razón sus hábitats que generalmente ocupan o durante la migración salen de sus rutas por alguna razón, tal vez, por ejemplo, una tormenta, y vienen a parar a nuestro país. Y un ejemplo es este hermoso chipe, el Cetophaga nigrescens, para el cual no tenemos registros desde hace unos 40 años, pero alguna vez se ha registrado en nuestro país. Bueno, y la razón por la cual Guatemala es tan importante en especies de aves residentes y migratorias tiene mucho que ver con nuestra historia geológica, porque nuestro país es relativamente antiguo en gran parte del territorio, pero también tiene que ver con nuestra ubicación. Tenemos una ubicación perfecta en el planeta para tener aves. Por ejemplo, estamos en medio de Norte y Sudamérica, estamos entre el océano pues, Pacífico y el Atlántico, y entonces, bueno, y también tenemos cadenas volcánicas que lo atraviesan, también tenemos un arco volcánico en donde podemos encontrar alturas desde 0, por ejemplo, hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, todos estos factores se mezclan para propiciar la presencia de diferentes tipos de ecosistemas, muchos tipos, en donde se pueden, pues, albergar muchísimos grupos distintos de aves, adaptadas a esas condiciones. Y como pueden ver en este mapa, tenemos al menos en nuestro país 7 biomas, cada uno con sus características pues, de vegetación, temperatura, humedad, intensidad de la luz particulares, y a eso se acoplan diferentes grupos de aves. Si hablamos de la riqueza de aves en Guatemala por biomas, ustedes pueden ver en este cuadro que hay algunos biomas, algunos ecosistemas, que tienen muchísima más riqueza de especies de aves. Por ejemplo, la selva tropical húmeda y lluviosa tienen esos tipos de biomas, más de 400 especies registradas. Hay otros biomas, por ejemplo, la selva de montaña y el chaparral espinoso que tenemos acá en el oriente, que tienen muchísimas menos especies, menos de 230. Sin embargo, de todos modos, es una enorme cantidad de aves que presentan, si tomamos en cuenta que estos hábitats generalmente son pequeños. Ahora, para tener una idea de la riqueza, o sea, el número de especies de aves que tenemos en la región de Oriente, podemos utilizar los datos de una plataforma que imagino los avistadores de aves la conocen muy bien, pero tal vez no todos los que están escuchándome. En esta plataforma que se llama eBird, uno hace registros en línea de las observaciones que hace de aves en el campo, ya sea en un área natural, sobre una carretera, en nuestro jardín. Entonces aquí muchísimos avistadores de aves que son unos expertos en identificar aves y conocer patrones de su comportamiento, hacen registros de las aves que ven. Y entonces, gracias a esta plataforma que es muy empleada y muy útil en la actualidad, podemos saber más o menos cuántas especies de aves tenemos en cada uno de los departamentos del Oriente. Puse a Izabal como uno de los departamentos de Oriente porque sí hay parte de Izabal que es parte de esta región, ¿verdad? Pueden ver que Izabal tiene 468 especies registradas y Zacapa, por ejemplo, y el Progreso, acá podemos ver a Zacapa y el Progreso, pues tienen bastantes, más de 300, ¿verdad? Pero si ustedes ven, hay un poquito menos de registros en estas otras departamentos del Oriente. Por ejemplo, Chiquimula y Jalapa y Jutiapa tienen muchos menos. La razón que por la que haya acá menos registros no necesariamente es que ahí no hay tantas aves, más bien que hay un subregistro. Ahí, al parecer, no tenemos todavía suficientes avistadores de aves que suban los datos para que nos dé una mejor idea de la riqueza. Entonces, por eso yo aprovecho en este momento para incentivar a las personas, por ejemplo, que vienen o que están viendo esta presentación desde Chiquimula, Jalapa, Jutiapa,
que se apunten a registrar las aves que ven. Esto nos ayuda mucho a tener idea de nuestra riqueza de aves, pero lo más importante, para conservarlas. También en su estudio del 2006, Eiserman y Avendaño, en un capítulo de un libro de biodiversidad, comentaban que, por ejemplo, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, parte de Santa Rosa, Chiquimula, son de los departamentos en donde menos datos de aves tenemos. Bueno, aquí en la región de Oriente también nosotros tenemos varias áreas importantes para la conservación de las aves, llamadas IVAs. Esta iniciativa de las IVAs fue pues creada o impulsada por BirdLife International, que es una organización muy importante de conservación de aves a nivel mundial. Las IVAs son áreas identificadas en los países como áreas muy importantes para conservar a las aves. En el 2009, de nuevo, Eiserman y Avendaño hicieron un estudio muy bonito, muy completo, para determinar qué áreas son las más importantes que debemos de conservar para tener nuestras aves acá en Guatemala. Y en el caso de la región de Oriente, ustedes pueden ver que tenemos varias de estas IVAs, por ejemplo, la 12, 17, 18 y 19 dentro de la región. ¿Cómo se determinaron qué áreas eran IVAs para el país? Eso tenía que ver con el número de especies de aves registradas en estas áreas, pero también qué tantas especies amenazadas, vulnerables o cerca de estar amenazadas habían dentro de esas áreas importantes. Y además, qué otras especies de distribución restringida podíamos encontrar. Entonces, aquí en el oriente tenemos una de las más importantes, que es la IVA 12, que es Sierra de las Minas, Valle del Motagua. También tenemos la IVA 17, que es Cerro Miramundo en Jalapa. Tenemos Montecristo en Chiquimula y el lago de Huija en Jutiapa. Estas son IVAs importantes de trabajar en ellas y de conservar, porque tienen muchas especies pues de aves importantes. Dos ejemplos que les doy es el pavo de cacho, que es una especie pues, que está vulnerable a la extinción, y el pink warbler, que es este chipe rosado. Esas dos especies están amenazadas de extinción y entonces las áreas que las tienen, como por ejemplo Sierra de las Minas, son importantes. Ahora, de estas IVAs, sabemos que todas son importantes y que debemos de dirigir esfuerzos de conservación a conservar estas áreas. Pero hay áreas más prioritarias que otras. Por ejemplo, Sierra de las Minas, Valle del Motagua, Montecristo y Lago de Huija tienen una priorización media. Y esto tiene que ver con que ya hay esfuerzos de conservación, ya hay bastante del área de estas regiones en alguna categoría de conservación, y al parecer las tasas de conversión de los hábitats no son tan intensas. Pero, por ejemplo, el Cerro Miramundo en Jalapa es un área que tiene una prioridad alta de conservación. Entonces, quienes vivan en Jalapa podrían contribuir con nosotros, por ejemplo, a conocer qué aves hay en esa área, apuntarse, por ejemplo, con áreas privadas de conservación para que aumente la cantidad de área conservada y podamos también trabajar en la conservación de las aves. Bueno, en el caso del bosque tropical seco, que es el que les digo es muchísimo más representativo de nuestra región de Oriente, tenemos registradas hasta el momento 217 especies de aves. Como ven, esa es la distribución del bosque seco. Podemos encontrar en Cuilco, Inentón, en Huehuetenango. Hay también en el Valle de Chixoy y en Baja Verapaz. Tenemos el que atraviesa desde de Guatemala y Chimaltenango, pasando por el Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa. Tenemos un poquito también de bosque seco alrededor de la costa del Pacífico, aunque bastante degradado. También un poco alrededor del lago de Atitlán. Y un pedazo de bosque seco acá entre Petén, México y Belice, que se le conoce como el desierto, según comenta en su libro Yichiro Yoshimoto y Daniel Ariano. Es su libro sobre el bosque estacionalmente seco de Guatemala, que les recomiendo comprar, que es uno de los libros más completos sobre la diversidad del bosque seco y también muy hermoso y muy ilustrativo.
Bueno, en el Valle del Motagua tenemos un área muy importante o la más grande área de bosque seco que hay en la región de Oriente, pero la mayor parte de las especies que están en el Valle del Motagua, en el Progreso y Zacapa, también están presentes en otros departamentos del Oriente. Entonces, de las aves más típicas de los bosques secos de Oriente está esta hermosa ave que se llama Russet Crown Motmot, el Momotus mexicanus. Y si ustedes se pueden dar cuenta en este mapa, esta especie está distribuida en toda la costa pacífica de México, donde hay bosques secos. Y aquí en Guatemala tenemos la población más grande en el Valle del Motagua, aunque también se ha registrado en Huehuetenango, por ejemplo. Esta especie de ave es muy hermosa, muy atractiva y se les conoce como guardabarrancos porque él y otras especies parecidas de su familia hacen sus nidos en las laderas o en los barrancos. Esta especie es particularmente bonita porque es bastante verde. Las otras especies son más azuladas, como ustedes pueden ver es bastante verde y lo que lo caracteriza es que tiene esta corona de color café rojizo y este antifaz de color negro que lo hace ver como un superhéroe. Es una especie hermosa. Tiene la típica cola larga de raqueta que tienen los motmots que mueve como un péndulo para comunicarse con otros individuos de su especie. Entonces les voy a poner un momento el canto de esta ave para que escuchen cómo es. Entonces, si nosotros visitamos un bosque seco y tenemos la suerte de hallar uno de estos especímenes, pues ese es el canto que vamos a escuchar. Algo interesantísimo del Momotus mexicanus es que aquí en el Valle del Motagua tenemos una subespecie única, que es costaneiceps. Únicamente acá en el Valle del Motagua tenemos esa subespecie. Entonces, es muy interesante porque pues en ningún lado la podríamos ver más que acá. Otra especie bastante típica de los bosques secos es que le llamamos chonte bobo, el Lesser Ground Cuco, el Morocoxis erythrophibus. Esta especie, como ven, también está presente en los bosques secos de México y acá en Guatemala está un poco más distribuida en diferentes tipos de áreas y también un poco más hacia el sur, en Centroamérica. Pero esta especie es muchísimo más abundante siempre en los bosques secos. Algo que es distinto o digamos que resalta de esa especie tan bonita es su pico, que en la parte de abajo es amarillo naranja, bastante bonito como ven acá. Y lo que más impresiona es este ojo que parece estilo egipcio, como pueden ver. Es desnudo, no tiene plumas. En la parte de delante es amarillo, en la parte de atrás es azul, entonces le da, bueno, y está remarcado de negro, entonces si ven es algo muy atractivo. Su canto también es muy bonito. Otra especie de ave bastante típica de los bosques secos del oriente es el Varied Bunting, el Passerina versicolor, que nosotros conocemos como colorín morado, que tiene una combinación muy bonita de colores. Es una especie que tiene una distribución muchísimo más amplia, pero que en Guatemala vemos principalmente en el Valle del Motagua. Algunos especímenes han sido vistos también en Huehuetenango. Y lo que tiene de particular es que él está bastante asociado a bosques bastante secos. Es pequeñito, como ven acá, y es una especie más adaptada a bosques más conservados. Y además es menos común que los otros que les mostré. Entonces, para verlos hay que ir a bosques bonitos, conservados de bosque seco y tener un poquito más de paciencia para verlo. Ese es su canto. Otras dos especies bastante emblemáticas de los bosques secos
que imagino ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver si han visitado áreas de bosque seco, son el colibrí canelo y el correcaminos. El colibrí canelo es el colibrí más común de los bosques secos, es bastante abundante y es un animalito muy activo, bastante territorial, así que siempre anda peleándose los grupos de flores para quedárselas él solito. Y son colibríes pequeñitos y lo que lo distingue de los demás es su color canela. Este es, como les decía, bastante común y puede estar en todo tipo de hábitat, tanto que hay muchas personas que logran verlo en sus jardines cuando tienen suficientes flores o cuando colocan los bebederos, los famosos bebederos para colibríes. Otra especie linda del bosque seco es el correcaminos, que es el lesser roadrunner, el Geococcus velox. Esta es una especie parecida al cuco que les mostré anteriormente, al chonte bobo se parece, es de la misma familia, y lo que él tiene de distinto es que su ojo desnudo es sobre todo azul. Otras dos especies hermosas de bosque seco son el colibrí esmeralda. Acá lo que ustedes están viendo es una hembra que va a disfrutar de una de estas flores no me recuerdo el nombre ahorita, de margarita, no, se me olvidó el nombre de la plantita, pero es común en bordes de caminos acá en el bosque seco. Esta es el Canivex emerald, el colibrí esmeralda. Es un poquito menos común que el canelo, pero también bastante común y fácil de ver. También nos visita en los jardines. Y también tenemos otra especie hermosa de trogón, que es el trogón elegans. El trogón elegante o elegans es una especie frugívora que es menos común que las demás. También tiene una distribución bastante amplia, viene desde los Estados Unidos y llega ya más adentro en Centroamérica. Y su nombre común es coba, porque cuando canta, eso es lo que dice. Se los voy a poner para que la escuchen. Así que cada vez que la vemos, y si está en época reproductiva, siempre nos avisa que está ahí diciendo coba, 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 todo el tiempo. Y otras dos especies, las últimas que les quería mostrar, que son fáciles de ver. No se escuchó. ¿Mande? ¿No escuchó el canto? Doctora, disculpe, no se escuchó el canto. Ah, muy bien. Anterior. Ahorita lo pongo, el de la coba. Algunos sí logran escucharlo. ¿Alguien podría comentarme si está escuchando los cantos? ¿Hola? ¿Ningún canto se está escuchando o sí, algunos sí? Solo ese, Ah, muy bien. licenciada. Ah, muchas gracias. Bueno, continúo entonces. Bueno, este es el Blue Grosbeak, también común en bosques secos, también está bastante bien distribuido en América. Y por último, el Lesser Nightjar, que conocemos nosotros como tapacaminos. Ahorita, en particular, el Lesser Nightjar es fácil de ver porque está en época reproductiva, están emitiendo muchos cantos en busca de su pareja. Y les voy a colocar el canto para ver si han tenido oportunidad de escucharlos. Tienen dos. ¿Lo escucharon? Espero que sí.
Bueno, ahora que ya les hablé un poquito acerca de las aves más típicas que podemos encontrar en los bosques secos, entonces quisiera hablarles un poquito acerca de algunos de los trabajos que he realizado aquí en el bosque seco y quisiera comentarles de forma bastante resumida algunos de los hallazgos más interesantes y bonitos que hemos encontrado en estos estudios. Pues mi experiencia con las aves del bosque seco inició en el 2012, cuando trabajé con defensores de la naturaleza generando unos listados de aves para unas 12 áreas, protegidas privadas. Y con los datos que generé durante esas visitas, hicimos una pequeña guía de aves de la región del Oriente, principalmente del Valle del Motagua, en donde colocamos las especies más comunes, por ejemplo, de las que les hablé hace poquito. En esa ocasión yo tuve la oportunidad de conocer a muchos integrantes de la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Valle del Motagua, todos ellos con áreas protegidas que yo debía visitar. Y tuve la oportunidad de conocer ahí a mi amiga Ani Ruiz y a su esposo Guillermo Archila. Tuve la dicha también de conocer a los hermanos Pais, a don Rudy, por ejemplo, y a don Juan Alvarado, que es el guardarrecursos de un área que se llama Niño Dormido. Lo que pude ver en ese entonces es que ellos eran conservacionistas muy entusiastas. Todos tenían una pequeña área de bosque seco que estaban conservando para conservar la biodiversidad y pude ver la pasión que tenían por el bosque seco y por ayudar a mantener la biodiversidad que estos sostienen. Durante esas visitas me di cuenta de lo que ustedes supongo también se han dado cuenta si han visitado bosques secos, es que los bosques secos cambian muchísimo de una temporada a otra. Entre la temporada seca y la temporada lluviosa hay enormes cambios. Entonces, en la época seca, que dura más o menos entre 5 y 6 meses, hay muy baja precipitación, menos de 100 milímetros. Entonces, cuando existe esta falta de agua, las plantas están adaptadas a perder sus hojas, entonces la mayoría de la vegetación es caducifolia. Entonces los bosques secos se tornan muy cafeces y se ven bastante escasos. Mientras que al inicio de las primeras lluvias de la época lluviosa, pues los árboles y las plantas revientan en hojas y también en flores. Entonces vemos un enorme contraste. Ya en la época lluviosa los bosques se ven frondosos, se ven verdes y vastos, ¿verdad? Por supuesto, esto hace que haya también efectos sobre las aves. Esta estacionalidad tiene muchos efectos sobre qué aves pueden haber en el lugar, cuántas, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos darnos cuenta ahorita que muchas aves iniciaron desde hace por lo menos un mes sus cantos para buscar pareja. Muchos comenzaron a buscar sitios para colocar sus nidos. Y es que las aves de la región de Oriente, específicamente de los bosques secos, inician más o menos entre marzo y abril el cortejo para encontrar pareja y comienzan también a hacer sus nidos para colocar ahí sus huevos. La idea que tienen las aves están muy adaptadas es que cuando vengan las lluvias, ya más o menos a finales de mayo, junio, ya hay pichones y ellos van a tener más disponibilidad de flores y de frutos y de insectos para alimentar a sus crías. Entonces ahorita tal vez ustedes han visto que las chorchas, que son estos icterus que están construyendo sus nidos desde hace un tiempo, también los que llamamos Michelle, ¿sí? Michelle, alguien quitó tu pantalla. No se está viendo tu pantalla. ¿Hace cuánto? No, ahorita acaba de ser. A ver, vamos a ver. Según esto, sí se ve. No, ahora ¿Alguien no. me podría decir? ¿No se ve la pantalla? Ya se está No. proyectando. Ya, ahora sí, ahora sí. Ah, muy bien, muchas gracias, Bianca. Yo agradezco muchísimo que me vayan avisando. Licenciada, yo no veo nada. No, ahorita se volvió a desconectar. Yo sí la veo. ¿Me cuentan? ¿Se ve ahorita? No, doctora. No. ¿Qué problema tendremos? Voy No a... se ve nada, solo su foto.
Bueno, voy a intentar de nuevo compartir. Voy a intentar de nuevo y ustedes me dicen si se logra. ¿Ahí? Sí se ve, Hoy, doctora. hoy sí se ve. Sí, Ah, ahora muy sí, bien, me alegro. ahora sí. Me alegro. Gracias. Sí, espero que no sea el internet, si no voy a tener que cambiarme de sitio. Bueno, entonces, como les decía, las aves están adaptadas incluso pues en su reproducción a esa estacionalidad. Bueno, y durante esas visitas también yo me pude dar cuenta de algo que asumo ustedes también han notado, que muchos bosques secos son con el tiempo convertidos en áreas de cultivo, principalmente cultivos intensivos como el melón o como el mango, en donde los bosques son completa y totalmente arrasados para colocar estos cultivos agrícolas. Me di cuenta también que hay muchísimos sitios que son empleados para la ganadería y que cada vez son más los sitios de bosque seco que se pierden para esta actividad. También me di cuenta que las personas dependen de esta región, de la región de Oriente, dependen mucho de los bosques secos, como por ejemplo, dependen de ellos para obtener leña que utilizan como combustible. También obtienen plantas y animales que usan para alimentarse como medicinas. Lo que sí me di cuenta también es que muy pocas personas le dan la oportunidad al bosque seco de regenerar esos recursos que toman de él y muy poco hacen para conservarlo. También me di cuenta que de un día a otro, de una semana a otra, parches hermosos de bosque seco son completamente arrasados para hacer asentamientos humanos. Entonces la situación de los bosques secos es preocupante y asuman ustedes que toda esta destrucción también está afectando a las aves. Entonces, en el año 2014 yo quería seguir trabajando en los bosques secos y me interesé mucho en saber qué áreas en particular eran importantes que pues dirigiéramos nuestros esfuerzos de conservación para conservar a las aves. Entonces, escribí un proyecto y ese proyecto fue aceptado por el Fondo FODECIT del gobierno y comenzamos a trabajar con mi amiga bióloga, Bianca. Ella es también una ornitóloga, pues amante de las aves, también le encanta el bosque seco. Ella ha sido mi compañera en muchísimos proyectos y a los dos, pues nos encantan las aves del bosque seco. Con ella entonces comenzamos a trabajar más o menos en el 2014 y lo que hicimos es que trabajamos específicamente en la región semiárida del Valle del Motagua para determinar ahí qué áreas eran importantes para que conserváramos. Utilizamos un método que conocemos como puntos de conteo sobre transectos de muestreo. Y básicamente lo que hacíamos era recorrer las áreas como estas que ustedes ven aquí de bosque seco, registrando todas las aves que veíamos y también algunas veces pusimos redes, como ven acá ustedes a Bianca, sacando una avecita de las redes. Nuestra idea era saber dónde habían más especies de aves, dónde estaban las especies más emblemáticas y de distribución restringida, y dónde estaban las especies de aves en una categoría de amenaza a nivel nacional. Y entonces, ¿qué encontramos de interesante? Les cuento únicamente algunas cosas. Nosotros registramos 130 especies de aves distintas sobre nuestros transectos. Eso es bastante para nuestro tipo de muestreo. Y de esas, la mayoría de las especies eran residentes, pocas migratorias. En realidad, el bosque seco es muy buen hábitat para las aves residentes que están bastante adaptadas a sus condiciones severas de temperatura y escasez de agua. También vimos que algunas especies, por supuesto, eran más abundantes que otras en todos sitios. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que las tortolitas de la especie Columbina inca y los chejes, el Melanerpes saurifrons, eran las más comunes. Estaban en todos lados, desde áreas bien conservadas hasta en los patios y jardines de la gente. También observamos... Licenciada. ¿Sí? El pájaro, regrese la diapositiva anterior. Sí, dígame. El que está, el que está ahí por donde tiene el mouse. ¿Es el pájaro carpintero o no?
Sí, es el pájaro carpintero, el más común aquí de los bosques secos, que nosotros le llamamos cheje. Pero también en el bosque seco hay otro que tiene la típica esta forma de pájaro carpintero de las caricaturas, y ese es el Campylorhynchus lineatus, también lo podemos ver, pero este es el más común. Uh-huh. Muchas gracias. Ese es el... También nosotros notamos una composición general de aves bastante generalista. Generalista se refiere a que son aves que están adaptadas a habitar en cualquier tipo de hábitat con distinto nivel de perturbación. O sea, pueden estar en bosques, también pueden estar en áreas más abiertas, cerca de áreas de ganadería, de agricultura e incluso en áreas más urbanas y las periurbanas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas especies que les presento acá son todas especies bastante generalistas que pueden también alimentarse de distintos tipos de recursos, ya sean frutos, insectos, pueden comer también algunas lagartijas y de todo, ¿verdad? Son especies que en general están muy adaptadas a esa estacionalidad del bosque seco y a esa falta de recursos en algún punto del año. Y esto se ha visto en otros bosques secos, que la composición de las aves en las regiones cálidas, secas, es principalmente de especies generalistas. También nosotros, en términos de gremios alimenticios, nos dimos cuenta que la mayoría de las aves son aves insectívoras, o sea, su dieta está basada principalmente en insectos. También nos dimos cuenta que hay bastantes omnívoras, o sea, capaces de comer cualquier tipo de comida, ¿verdad? Una dieta variada. Y pues logramos registrar bastantes granívoras, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver una especie de flycatcher, de mosquerito que le llamamos, y también, por ejemplo, el motmot mexicanus. Esos se alimentan principalmente de insectos. Vimos que esto es muy similar a otros bosques secos, cálidos, en donde las especies más abundantes son insectívoras, porque este recurso usualmente está más disponible que, por ejemplo, frutos. Además, la mayoría de especies insectívoras como estas, pues son especies capaces de habitar en áreas más abiertas, más perturbadas, que es algo bastante común para todos los bosques secos de Mesoamérica, están bastante degradados. También registramos especies nectarívoras, carnívoras y frugívoras, ¿verdad? Pero las frugívoras, por ejemplo, son menos abundantes y cuando las vemos están en parches de bosque seco más conservados. Todas esas especies también son bien importantes porque, por ejemplo, las insectívoras controlan plagas de insectos. Por ejemplo, las carnívoras controlan las plagas de ratones. Las frugívoras dispersan semillas y las nectarívoras, por supuesto, ayudan a la polinización de las aves del bosque seco, pero también de los cultivos. Una de los resultados más interesantes que nosotros tuvimos es que varias áreas, ¿verdad?, protegidas que llevaban ya tiempo establecidas en el bosque seco fueron de las más importantes para conservar aves, porque tenían en promedio, el promedio más alto de riqueza de especies, índices de diversidad más altos y tenía mayor número, como ven ustedes acá, de especies que están en las listas de especies amenazadas a nivel nacional. Tenían también presencia de las especies clave. Las claves son las primeras que les mostré, que son aves restringidas a los bosques secos. Entonces vimos que numerosas áreas tenían bastantes especies y eran importantes para conservarlas. Lo que notamos desde un principio es que los cultivos intensivos como el melón, como los mangos, sostienen muy poca riqueza de aves. Incluso ni siquiera aparecen en mi cuadro de resultados porque es que no hay nada ahí. El arrasar completamente con el bosque hace que pues no tengan recursos las aves para poder vivir ahí. Una cuestión que vimos también muy bonita, muy interesante, es que incluso reservas bien pequeñas como el Espino, que Annie Ruiz es la dueña junto con Guillermo Archila, estas áreas pequeñitas tienen un montón de especies de aves importantes. Y es que
a pesar de que son pequeñas, en realidad son puntos importantes para las aves porque ahí se convergen todas en busca de recursos. Y también notamos que varias áreas que no están bajo ninguna categoría de amenaza eran importantes. Una de las más importantes fue Loma del Cura en Huité. Es un astillero este que ustedes ven acá, donde la gente obtiene leña para su subsistencia. Pero no está protegido, pero es bien importante para las aves porque la gente ahí aprovecha el recurso, pero de manera moderada. Entonces hay bastante recursos para las aves. Y otra área para nosotros bien bonita, que siempre nos ha parecido interesantísima a Bianca y a mí que hemos trabajado acá, es la Poza del Lagarto. Antes nosotros le llamábamos línea del tren porque ahí atraviesa toda la línea del tren. La Poza del Lagarto, a pesar de que hay muchas áreas agrícolas, ganaderas, también tiene bastantes remanentes de bosque seco y tiene hábitats incluso acuáticos, como la mera poza. Entonces ahí podemos ver aves rapaces, frugívoras, podemos ver martines pescadores, o sea, esa área es bien importante para conservar. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca de mi investigación que hice para mis estudios de doctorado. Yo inicié mis estudios más o menos del DOC en el 2013 y yo estaba muy interesada en saber a más detalle cómo la estacionalidad, o sea, ese cambio entre estaciones y la perturbación de los bosques secos, o sea, cómo la transformación de los bosques secos a áreas de cultivo, por ejemplo, podría influir en la riqueza y en la abundancia de las aves. Pero me quise enfocar en un grupo de aves particulares y entonces estudié a los colibríes. Yo elegí a los colibríes no solo porque son hermosos, porque miren, es una belleza el estarlos viendo todos los días, sino que son aves que dependen mucho de los recursos florales para sobrevivir. Los colibríes tienen un metabolismo muy rápido, necesitan mucho alimento todo el tiempo porque son muy activos. Entonces ellos, por ejemplo, deben de consumir al menos su peso en néctar de flor diariamente, si no, se mueren. Entonces, yo esperaba que los cambios de la vegetación por la estacionalidad causaran cambios también en cuántas especies de colibríes y cuántos individuos yo podía observar, porque los cambios de estacionalidad entre la seca y la lluviosa hay diferente disponibilidad de recurso floral. Y también esperaba observar más colibríes en los bosques bien conservados que en áreas más perturbadas como los sitios agrícolas. Para eso, de nuevo, yo trabajé en el Valle del Motagua y visité 9 sitios durante 4 veces cada uno durante la época seca y la época lluviosa. ¿Y qué fue lo que obtuve? Bueno, primero registré únicamente estas 5 especies de colibríes que en realidad son las más comunes del área. 4 de ellas son residentes, están acá en los bosques secos de Oriente todo el tiempo, y una es migratoria, que es esta, es el Ruby-Throated Hummingbird, el Archilochus colubris, que viene únicamente en algún momento en el año y proviene principalmente de Texas en los Estados Unidos. Las 2 primeras, el colibrí canelo y el colibrí esmeralda, son las más abundantes y residentes y podemos verlas casi todo el año. Estas otras 2 especies, el Heliomaster constante y Anthracotorax prebosti, son menos comunes y incluso el Anthracotorax prebosti se considera un migrante altitudinal, va moviéndose muchísimo en su área de distribución para buscar alimento. Algo que yo noté fue que la riqueza de colibríes es muchísimo menor a la que hay en bosques húmedos de nuestro país. Porque, por ejemplo, yo había trabajado en Petén, había trabajado en Izabal, y ahí hay muchísimas especies de colibríes, al menos hasta 20 en cada sitio, 20, 24. Pero acá solo registramos 5. Y la razón tiene que ver con la estacionalidad. En los bosques más húmedos, pues no hay estacionalidad marcada, entonces hay recurso floral todo el tiempo y es un bosque bien frondoso que puede sostener más colibríes. Mientras que los bosques secos sostienen
especies de colibríes que están adaptadas a esos cambios estacionales de recursos. También noté que la composición, o sea, qué colibríes habían en el Valle del Motagua y en otras áreas de la región de Oriente, era muy similar a otros bosques secos que hay en Mesoamérica, desde México a toda Centroamérica. En los bosques secos usualmente solo podemos encontrar entre 5 y 9 especies, siempre son poquitas. Además, también noté que la mayoría de las especies que nosotros tenemos acá en Oriente están en otros bosques secos de México, de Nicaragua, de Costa Rica. Y asumimos que la razón por la cual compartimos pues tantas especies de colibríes, al igual que para otras especies de aves, según lo que hemos observado, es que hace mucho tiempo, todos los bosques secos constituían, como ven ustedes acá en este mapa, una franja continua de bosque seco. Todos los bosques secos de la costa del Pacífico, desde México, el sur de México hasta Centroamérica, eran una franja continua. Y todos los bosques interiores de bosque seco, como el Valle del Motagua, como el de Chicxoy, como el de Huilco, todos estaban conectados. Entonces, al parecer, las aves ahí fluían libremente por estos hábitats secos. Pero ya cuando surgieron barreras o nosotros los seres humanos comenzamos a degradar el bosque seco para convertirlo principalmente en sitios agrícolas, entonces esa conectividad entre los bosques secos se perdió. Y por eso vemos poblaciones un poquito ya separadas, pero muy parecidas. Entonces, en su estudio, Prieto y Torres proponen que los bosques secos de acá de Mesoamérica constituyen un solo bloque que se llama el bloque mesoamericano. Este estudio lo hicieron en base a qué aves se compartían entre todos estos bosques secos y vieron una enorme similitud, cosa que yo vi con mis colibríes. Ahora en la actualidad tenemos el registro de una nueva especie de colibrí que fue muy emocionante para todos los que nos enteramos. Este registro es nuevo, nunca habíamos visto a este colibrí, o al menos nunca lo habíamos registrado. Este registro lo hizo Gabriel Cordón, un amigo y compañero del Club de Observadores de Aves de Oriente. Él vio al Scally Breasted, este colibrí tan lindo, en Tecolutan en febrero. Y es primera vez que tenemos un registro de este animalito en nuestros bosques secos. Este en general es un colibrí que está a los pies de las montañas y que expande mucho su distribución en busca de alimento. Entonces, al parecer, acá en el bosque seco es bastante difícil de ver y poco común, ¿verdad? Pero ya sabemos que al menos hay 6 ahora especies de colibríes acá en al menos el Valle del Motagua. Algo también bien interesante que yo observé es que la disponibilidad de recursos a través del tiempo entre temporadas afecta mucho qué colibríes podemos ver. Siempre vamos a ver mayor número de colibríes durante la época seca, cuando también registramos más especies de plantas en floración y más flores. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que haya más flores durante la época seca? Sí, es que muchas plantas del bosque seco están adaptadas a estas condiciones secas. Entonces, hay un momento en la época seca en donde ellos florean y las flores son más fáciles de ver por los polinizadores. Entonces, hay un boom o un pico de floración, por ejemplo, en febrero, marzo. Y ya cuando en mayo va a iniciar la época seca, también las plantas florecen y llaman a los polinizadores. Entonces, en esta gráfica, yo les muestro que nosotros encontramos una correlación significativa y positiva, bastante intensa, la verdad, para hacer datos biológicos, entre el número de registros de colibríes y la disponibilidad de flores. Vimos que a mayores flores, pues a mayor cantidad de colibríes, ¿verdad? Que era algo que esperábamos encontrar, que era lógico. Pero también nos dimos cuenta que estos datos de cambio del número de registros de colibríes entre época seca y época lluviosa se debía más a las 2 especies residentes de nuestro valle. Entonces, cuando el colibrí esmeralda y el colibrí canelo cambian su densidad dentro del Valle del Motagua, es cuando hay un cambio, pues, en el número de registros. Y es que ellos tienen la capacidad de expandir sus áreas de distribución en busca de alimento.
Bueno, y finalmente algo muy interesante que encontramos con los colibríes también es que al parecer ellos no se ven tan afectados por la perturbación. En realidad yo no encontré diferencias entre el número de especies y número de individuos de colibríes según si el hábitat era bien conservado, más o menos bien conservado o áreas agrícolas. Al parecer, los colibríes, gracias a esta su capacidad de movilidad tan alta, que tienen la capacidad de cruzar áreas completamente desforestadas en busca de alimento, eso les permite moverse entre las áreas de bosque seco que sí existen, entonces se le puede ver en las áreas agrícolas. Y también debido a que ellos pueden aprovechar muchísimos recursos florales, ya sea dentro de los bosques, a la orilla de las carreteras, a la orilla de los bosques, en los jardines, entonces logran adaptarse y ser resilientes a toda esta destrucción que estamos haciendo de los bosques secos. Y eso es algo, digamos, que nosotros nos sentimos bien sabiendo eso, pero hay límites, ¿verdad? Porque lo que está manteniendo a los colibríes, pues son los parches de bosque que todavía hay. Cuando ya no hayan, eso sí, va a acabar con nuestras especies. Y finalmente yo les quería mostrar que yo hice otro estudio bastante grande sobre algo que llamamos redes de interacciones entre plantas y colibríes, con datos de colibríes de la región de Oriente. Y acá ustedes pueden ver una gráfica que yo generé con esos datos. Es una gráfica muy sencillita, en donde ustedes pueden ver acá representado por cuadros a las especies de plantas que los colibríes visitan y representados en cuadros negros a las especies de colibríes que hay en la región de Oriente. Ustedes pueden ver que estas líneas representan qué especies de plantas visitan los colibríes y pueden ver qué especies de plantas le dan de comer a los colibríes. Entonces, este trabajo me gustó mucho porque ahora entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que este colibrí come estas especies de plantas o visita, ¿verdad? Y sabemos que estas plantas son potencialmente polinizadas por estos colibríes. Entonces, con estos datos, bueno, esto tiene, digamos, una implicación en conservación, porque si nosotros queremos conservar a las especies de colibríes de nuestro valle, tenemos que plantar o permitir el crecimiento de, por ejemplo, las lenguas de vaca, el carcomo, el pie de niño, los chichicastes, las convolvuláceas, todas que tienen flores en tubo. Entonces, todas esas especies nosotros podemos utilizar de plantas para colocar en nuestros jardines, para restauración, para poder conservar a nuestros colibríes. Y también sabemos que para el mantenimiento de estas plantas que necesitan de polinizadores, podemos utilizar o digamos, podemos enfocar nuestros esfuerzos de conservación a estos colibríes porque ayudan a polinizar estas plantas. Bueno, creo que eso sería todo lo que yo quería hablarles. Ay, esto está trabado. Ahí está. Solo quiero, antes de terminar mi charla, aprovechar para hablarles un poquito. Ay, permítanme. Hablarles un poquito acerca de nuestro club de observadores de aves de Oriente. Este es un club que nosotros acabamos de formar, realmente lleva poquito tiempo, pero tenemos muchos resultados ya. Este es un club donde estamos trabajando juntos y disfrutando la observación de aves, varias personas de diferentes edades, diferentes profesiones, y todos lo que tenemos en común es que amamos a las aves, nos encanta ver aves, visitar áreas naturales y también hacer registros de las aves que vemos. Entonces, por ejemplo, entre nuestro equipo o club, tenemos, por ejemplo, a estudiantes del CUNSAC, tenemos, por ejemplo, a personas que trabajan en cuestiones de electricidad, otros que trabajan en torres de comunicación, tenemos estudiantes de psicología, tenemos psicólogas, pues hay de todo en el club. Lo único que ustedes necesitan tener para unirse a nuestro club es deseos de ver aves, de visitar áreas naturales y de hacer sus registros de aves. Así que yo los invito a formar parte de nuestro club. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook. También aprovecho para invitarles este 9 de mayo a que participen en el Global Big Day. El Global Big Day es una iniciativa en la cual
a nivel mundial, todos los observadores de aves vemos qué aves hay en nuestras áreas de donde vivimos. Registramos todas las aves que vemos, eso lo hacen todos los observadores de aves en el mundo. Entonces tenemos un censo de qué especies de aves hay en cada área de nuestro planeta. Si ustedes están interesados en participar en esta actividad, pues pueden contactarme o pueden contactarnos a través de la página de Facebook del club. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda que quisieran que yo les respondiera. Ay. Ajá, hay bastantes. Bonita presentación. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿Quieren hacerme alguna pregunta de forma directa? Pueden... Sí, doctora, sí, díganme. una pregunta. Usted estaba mencionando sobre las especies encontradas de colibríes aquí en Bosque Seco. Sí. Sin embargo, mi pregunta era enfocada a que si las mismas especies que se encontraron en Bosque Seco se repetían en los bosques, por ejemplo, de Izabal y Petén. Sí, la verdad es que hay bastantes especies que tienen una distribución más amplia, entonces que podemos observar también en otros bosques, no solo en los bosques secos. Por ejemplo, el colibrí esmeralda, ese tiene una distribución bastante amplia y lo podemos ver en bosques más tropicales, en bosques de montaña, o sea, llega hasta esos lugares. Incluso el colibrí canelo, también él está presente en varios tipos de hábitats, no únicamente en los bosques secos. Uh-huh. En realidad, estos colibríes que tenemos, de nada, los que tenemos acá en el valle son, como les decía, especies bastante generalistas, capaces de aprovechar muchos recursos y también vivir en distintos tipos de hábitats. Uh-huh. ¿Quién quisiera? doctora, Dígame. dice que yo le tomé fotos a un pájaro, bueno, sí a un pájaro porque los demás no se dejaron, pero ya busqué y no encontré el nombre de ellos. No sé cómo podría hacerlo para mandárselo a usted y tal vez usted sabe de qué tipo de pájaro es. Aló. Aló, aló. Oh, no escucho. ¿Que no logra identificarla? ¿Escuché bien? Doctora. Hola. ¿Sí? Es que fíjese que yo le tomé fotos a un pajarito que nunca lo había visto, pero no sé dónde podría mandarle yo la imagen para que usted me pueda dar más información, tal vez lo conozca. Ah, ok. Yo con mucho gusto puedo responder sus preguntas acerca de identificación y demás. Si ustedes envían la fotografía y un mensaje a la página del Facebook, ahí ustedes pueden postear y nosotros con gusto, todos los del club, les ayudamos a identificar a las aves. Entonces pueden contactarnos ahí. Muchas gracias. De nada. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Dónde podríamos conseguir su investigación y cómo se llama la investigación de los colibríes? Se hizo con Castillo, creo que decía ahí. Ah, sí, yo aparezco como autora como Bustamante Castillo. Y depende cualquiera, pero yo con mucho gusto, si usted me escribe, por ejemplo, a la página del club o directamente ahorita en el chat, su número o su correo me lo envía, yo le puedo compartir los informes de mis investigaciones. Son 2 artículos científicos sobre temas de conservación de colibríes y 2 informes
proyectos de aves del bosque seco. Y yo se los puedo compartir, con mucho gusto. Gracias. Esos artículos están también disponibles en mi página de ResearchGate, que es una página en donde uno puede subir sus artículos que han sido publicados. Entonces, usted me busca como Michelle Bustamante en ResearchGate, entonces ahí puede descargar los dos estudios, al menos los dos artículos científicos relacionados con aves del bosque seco. Para pertenecer al club, ¿tiene algún costo o algo? No sé. No, en lo absoluto. Ustedes solo pueden unirse a nuestro club. Lo único que necesitan es tener muchos deseos de ver aves, de aprender sobre ellas. Nos pueden contactar y en la próxima salida que nosotros tengamos al campo, ustedes nos pueden acompañar, podemos prestarles incluso los binoculares, mostrarles las guías de aves, o sea, apoyarlos para que ustedes puedan pues también ser avistadores. Es gratis y usualmente las personas que tienen automóvil, por ejemplo, son las que pues nos llevan y nosotros vamos, digamos, colaborando entre todos para que todos podamos ir. Entonces no tienen ningún costo para nada. Es únicamente el deseo de verlas, de ayudar a su conservación, a registrarlas. ¿Alguien más? Aquí en el chat pero hacen unas preguntas, las voy a leer. Sí. Vamos a ver. Manuel González pregunta, ¿qué tecolotes hay en el bosque seco? Bueno, acá en el bosque seco, la especie más común que llamamos nosotros tecolotes, ¿verdad? Es el Glaucidium brasilianum, que es la aurorita. Es un tecolotito bastante pequeño. Ese es el más común que tenemos, pero también registramos a Otus guatemalensis. Tenemos otro un poquito menos común. Y también ya en las áreas de transición con los bosques de montaña tenemos otras especies más. Permítame, vamos a ver. Tenemos más, pero digamos esas son las más comunes. Creo que tenemos 4 o 5 especies. También pregunta, bueno, Claudia Rivera pregunta, ¿dónde? No es Hamdoa. Bueno, algunos preguntan dónde pueden ver la presentación posteriormente. Pueden ingresar a la página de YouTube del posgrado de CUNSAC. Yo les puse aquí el vínculo. Y la maestra Zona Villatoro las subirá el transcurso de la semana. Sí, pero ya para el fin de semana seguramente está ahí porque es bastante ágil en ese sentido. También les puse la página del Club Observadores de Aves. También dice la maestra que la pueden ver en la página del posgrado de Facebook. Pregunta Rosalicia Jiménez. Saludos, Rosalicia. Dice, muchas gracias por la charla, Michelle. Por casualidad, ¿tendrás alguna referencia de lo que mencionaste al inicio de la migración altitudinal del quetzal? Saludos desde California. Sí, la verdad es que hay varios estudios que demuestran esa migración altitudinal de los quetzales. Hay bastantes estudios al respecto. En Guatemala, por ejemplo, el primer estudio sobre la migración del quetzal fue en el 96. Fue un estudio que hizo ICE y ella puso radiotransmisores a los quetzales, los marcó y los fue siguiendo. Entonces notó esa migración a finales del año de los quetzales. Nosotros también con Bianca y Manuel hicimos un trabajo también de radiotelemetría, marcamos a 2 quetzales, uno macho y uno hembra, y los seguimos durante el año. Y también ellos migraron hacia áreas un poquito a menor altitud, y al parecer en busca de alimento y un poquito de mejores condiciones, porque a finales de año se pone bastante frío en el bosque nuboso. Hay también trabajos importantes sobre eso en Costa Rica, es donde más han trabajado,
Y sí, los quetzales en general hacen su migración altitudinal. No todos los individuos salen de su hábitat reproductivo y migran, pero sí la mayoría. Entonces yo con mucho gusto, Rosalicia, te podría compartir los artículos y los informes sobre ese tema. Hola Michelle, una preguntita aquí, Manuel. ¿Qué tal? Soy Mervin, mucho gusto, Michelle y Manuel. Hola, Un gustazo escucharlos. Mira, una preguntita, ¿Sí? pues viendo los clados que se veían ahí en la parte de Mesoamérica, que más o menos son bastante parecidos, ¿no? En composición. Y esperarías que, digamos, la estructura de las redes de interacción que encontraste en la parte de Oriente, de alguna forma sea algo parecido a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en la parte de Cuilco, o porque la composición es un poquito diferente, ¿no? Sí. ¿Sería más o menos el mismo patrón o esperarías una red un poco diferente? Bueno, lo que nosotros hemos visto y ahora que tenemos más acceso a estos registros de diferentes observadores es eso que tú decías, que la composición de las especies de aves son muy parecidas entre el Valle del Motagua, por ejemplo, el Valle de Chicxoy y también en Mentón y Huehuetenango. Hay muchas especies que antes creíamos que solo estaban restringidas al Valle del Motagua y ahora tenemos registros ahí en Cuilco y en Mentón. El asunto es que ahora hay más observadores y estamos entonces registrando más especies, ¿verdad? Entonces yo veo en particular que con los colibríes son como muy parecidas las especies entre las que están en Mentón y Cuilco y las que están en el Valle del Motagua. También hay bastante similitud, digamos, en algunas especies de plantas que ellos utilizan o visitan. Entonces yo esperaría que las redes fueran parecidas en el sentido de cuántas interacciones podemos registrar, cuántos nodos hay. Nodos me refiero a cuántas especies de plantas y cuántas especies de colibríes interactúan. Creo que sí sería bastante parecida, incluso que hayan especies bastante generalistas conformando la red, porque eso es bastante típico de los bosques secos, por como les comentaba, de esa estacionalidad. Vemos especies de colibríes bastante capaces de soportar esa estacionalidad y esos cambios en disponibilidad de recursos. Yo sí esperaría que hubiera bastante similitud, pero tendríamos que hacer un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, si uno lo compara con las redes de interacciones colibrí-plantas de Chamela, que es otro bosque seco en México, son muy parecidas. Incluso los parámetros de las redes que nosotros sacamos para analizar cómo es la estructura y la funcionalidad de las redes, también se parecen muchísimo. Entonces, sería interesante hacer un estudio allá para ver cómo son las redes, ¿verdad? Gracias, Michelle. De nada. Saludos, Mervin. Jorge Estitos pregunta sobre las rapaces. ¿Se tiene alguna endémica del bosque espinoso o solo son de pasada las que se pueden observar? No, rapaces en general ellas tienen amplias distribuciones. Acá tenemos, digamos, especies que están presentes en otras áreas de Guatemala y tenemos bastantes registros de aves migratorias también. Las rapaces, lo que pasa es que ellas sí necesitan espacios mucho más grandes para forrajear, para encontrar alimento. Entonces, no hay endémicas en nuestros bosques secos. Son bastante pues de amplia distribución. Tenemos damos aves que son residentes del país y nos visitan bastantes migratorias. Finca de la Mate dice: Michelle, muchísimas gracias por el tiempo, la preparación y presentación. Bienvenida con los miembros del club a visitarnos en Finca de la Mate, muchísimas especies similares. Bianca Bosa Reyes, ella puso acá los nombres de los tecolotes, los búhos. Están en inglés, el Mottled Owl, Middle Screech Owl, Pacific Screech Owl, Great Horned Owl y Mottled Owl. Esos son 5. Andrés Ramírez, hola Michelle, quisiera saber qué metodología utilizaste para identificar las interacciones planta-colibrí. Bueno, yo con el ánimo de no hacer mi presentación muy larga, no se los comenté a detalle, pero yo lo que utilicé fueron puntos de conteo sobre transectos de muestreo. Entonces yo en las 9 áreas que visité,
coloqué transectos de 2 kilómetros con 15 puntos de observación de aves, y entonces en cada punto permanecí 10 minutos. Ahí yo registré todas las especies de colibríes que vi y también hice un conteo de cuántas flores de cada especie de planta que yo presumía que eran polinizadas por colibríes habían. Y después hice un estudio de la vegetación de cada sitio, haciendo parcelas circulares para ver esa disponibilidad también de recurso floral. Y también hice un análisis de la vegetación para determinar, bueno, y con otras variables sobre perturbación, para saber qué hábitats o digamos qué áreas yo podía tomar como perturbadas, medianamente perturbadas y como más conservadas. Entonces, más que todo fue cuando yo veía un colibrí, esperaba ver si visitaba alguna especie de planta. Y si lo hacía, yo veía que el colibrí metía el piquito en las flores. Entonces yo consideraba como una visita de polinización. Y me aseguraba de contar cuántas flores visitaba de cada especie. Entonces, en base a eso pude armar las interacciones y también la intensidad de las interacciones. Digamos, una interacción sería que un colibrí visite una flor de una especie en particular, pero la intensidad sería cuántas veces de mis muestreos visitó y cuántas flores más o menos visita, ¿verdad? Para tener una idea de la fuerza de la interacción. Así fue. Y yo creo que también se refiere a los análisis. Ah, ok. Entonces el análisis de redes yo lo hice con el paquete bipartite de R. Ese es un paquete muy completo que nos da muchos parámetros de red. Es un paquete que analiza parámetros como el anidamiento, la generalización de las interacciones. Entonces es un paquete muy completo que nos permite analizar redes de interacciones. También utilicé otro programa que se llama Anidado, que nos da un nivel de anidación de las redes, que es otra propiedad que tienen las redes de interacción. Eso fue lo que usé. Entonces, si les interesa, pues, el tipo de análisis, les puedo compartir, como les digo, mi artículo y otros muy interesantes, y también el programa, ¿verdad? Decirles qué paquete es. Se llama bipartite. Jorge Pardo, muchas gracias por la invitación, muy interesante todo. Erika Montoya, gracias doctora. Dani Bustamante, muchas gracias Michelle. Qué orgullo tener científicos como ustedes, sigan adelante, felicitaciones. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden encender su micrófono o ponerlo en el chat. Yo tengo una ahorita que estaban hablando, Michelle, sobre estas redes. Mira, una duda, porque estas redes de interacción incluso pueden variar, digamos, dependiendo de qué tan funcionales son los polinizadores o qué tan específicos son hacia algunas plantas. Sí. Porque cuando evalúas, digamos, las redes tróficas y solo utilizas como la observación esta que mencionabas, ¿no? De que si llega alguien, llega algún colibrí, visita la flor, se supone que son polinizadores primarios o funcionales. La otra es cuando ya evalúas, digamos, estas redes tróficas a nivel de producción, a nivel de flor. Esto es como que se hace más específico, ¿no? Entonces cambia un poco la red dependiendo los niveles de funcionalidad que estás viendo de polinizador a planta como tal. Sí. ¿Has intentado hacer esa parte de un poquito más a detalle en términos de si realmente la flor es muy específica de este polinizador y entonces las redes pueden cambiar un poco? Sí, en el caso de las redes que yo generé son redes de visitación, se conocen, porque las redes de polinización, como tú decís, tendrían que de alguna manera determinar si el visitante, que es el colibrí, es un polinizador real, ¿verdad? Porque hay incluso colibríes que roban néctar, hay colibríes que tal vez no transportan el polen. Bueno, tendríamos, digamos, que hacer otro análisis más específico de qué tan eficiente como polinizador es el colibrí. Y sí hay estudios que han tratado de hacer eso, son bastante, digamos, difíciles de hacer porque tendríamos que aislar al
a la flor, ¿verdad? Para que solo ese polinizador la visite. Después ver si se forman frutos, de qué cantidad y qué calidad de frutos. Entonces ahí ya podemos determinar si es un polinizador efectivo, ¿verdad? En el caso de mi estudio, no, yo no hice eso. Me gustaría muchísimo poder hacerlo, pero yo más bien empleé solo las visitas, entonces ellos se consideran como potenciales polinizadores. Pero también en el caso de las plantas del bosque seco, lo que tienen es que ellas son visitadas también por otros polinizadores. Muy pocas de las plantas del bosque seco está probado que sean con, digamos, interacciones de polinización especializadas. La mayoría son visitadas por abejas, los visitan, incluso hasta murciélagos visitan plantas que son visitadas por colibríes. Entonces, mariposas, por ejemplo, yo noté en la mayoría de las plantas que registré que sí, ellas recibían diferentes tipos de visitantes, potenciales polinizadores. Y como tú decís, sí es, digamos, nos aseguramos muchísimo más de conocer qué polinizadores más efectivos si hacemos ese tipo de estudios. Me gustaría mucho, pero no, en realidad no fue el objetivo, digamos, no fue el método que yo empleé. Seguramente, si ya hacemos ese tipo de análisis, pues las redes cambian, ¿verdad? Porque podría ser un polinizador que haga pocas visitas, pero sea muy efectivo en esas visitas. O puede ser un polinizador que visita muchas veces, sí, pero no sea efectivo. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias, Michelle. Sí. De nada, Mervin, qué gusto oírlo. Natalia, ella está haciendo esto con abejas. Entonces también mide autopolinización y otras cosas, pero sí es bastante complicado. Creo que la doctora Coro también lo hizo en México, ¿verdad, Michelle? Sí, la doctora Coro utilizó un método muy bonito y súper trabajoso. Ella hizo unas como jaulas muy grandes de malla y sostenidas por madera, completamente cerradas, en donde puso flores de nativas y después tomó colibríes, digamos, los capturó con redes, los tomó y después los metió en estas jaulas grandes para ver qué especies visitaba. Y después vio los productos de esas visitas. Eso le llevó muchísimo tiempo, esfuerzo, ¿verdad? Muy también específico para especie de colibrí. Vamos a hacerlo con muchas especies, sería también muchísimo más trabajoso. Y obtuvo resultados para algunas plantas, ¿verdad? Porque son experimentos que requieren controlar muchísimas variables. Pero sí, ella hizo ese estudio y sí determinó que hay colibríes, ¿verdad?, que son más efectivos que otros. Principalmente la efectividad tenía que ver con no tanto el número de visitas, sino la forma de los picos y el comportamiento de los colibríes durante la visita. Sí hay estudios y unos muy bonitos, pero como dice Manuel, la mayoría difíciles y trabajosos, pero muy bonitos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pues agradecemos mucho a todos su participación e interés en la plática. Estaremos anunciando las siguientes pláticas. Habrá una sobre biogeografía de Mesoamérica que impartirá el doctor Cristian Besa, que está trabajando con nosotros también, para el día 11 de mayo, si no me equivoco. Pero todos las estaremos compartiendo por las redes sociales y también agradecemos mucho a la doctora Michelle Bustamante por la charla. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Adiós. Feliz tarde, adiós. Adiós.